Es investigador nacional nivel 3, nivel máximo, del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Es autor de 83 libros propios y coordinador o compilador de otras 62 obras. Su libro Cartas a un estudiante de Derecho, del cual se han editado más de 200,000 ejemplares en varios países, es lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de las escuelas y facultades de Derecho del país. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 1,900 cursos y conferencias en México y otros países. Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera profesional, como por ejemplo el Premio de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano, el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Malinali 2014 en Tabasco, el Premio Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León en 2015, la Medalla Excelencia Académica de la Universidad de Celaya y el Premio a la Innovación Jurídica 2018 de la revista El Mundo del Abogado. Varias bibliotecas y aulas de juicios orales, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, llevan su nombre. Es profesor emérito de la Universidad de los Andes, Ecuador. El periódico El Universal lo ha considerado como uno de los 10 más ilustres egresados de la UNAM en toda su historia. Querido doctor Miguel Carbonell, de verdad es un gran honor tenerte aquí en este curso, en esta ceremonia de clausura de la Escuela Judicial Electoral, el curso básico de formación de secretariado electoral. Te cedo el uso de la voz y seas muy bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un verdadero privilegio poder participar de esta ceremonia de clausura, para lo cual agradezco la invitación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quienes integran su sala superior, y por supuesto a la doctora Gabriela Rubalcaba, que dirige con gran brillantez y con mucho éxito la Escuela Judicial Electoral, así como a todo su equipo, destacando de manera específica, y personalizo en ello mi más cumplido agradecimiento a todo el equipo, pero destacando mi agradecimiento al doctor Ramón Hernández por su apoyo y por su diligencia para permitirme dirigirles un conjunto de reflexiones que, en fin, titulamos Metodología de la Función Judicial de manera un tanto pomposa, quizá de manera un tanto pues con una búsqueda de una cierta elocuencia, pero la verdad es que lo que quiero es compartir con ustedes algunas reflexiones prácticas de cómo creo que se debe de llevar a cabo la tarea de quienes serán, en el caso de ustedes, futuros secretarios proyectistas, secretarios de estudio y cuenta, auxiliares en la tarea de impartir justicia dentro de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Y en esa línea, en ese sentido, lo que quisiera es que tomaran esto como el inicio, o sea, si así me lo permiten plantear, como el inicio de una conversación, porque me fue informado por parte de quienes dirigen la Escuela Judicial Electoral que habría una exposición inicial y que luego eventualmente se abriría un turno de preguntas y respuestas, que es verdaderamente lo que me parece más importante. Entonces les voy a hacer un planteamiento inicial, les voy a dar algunas sugerencias, algunas pautas desde el punto de vista metodológico de cómo veo yo la tarea de quienes auxilian en calidad de secretarios a la impartición de justicia federal, y luego pues ya iniciamos esta especie de diálogo. La primera sugerencia que tengo que hacerles es que cuando ustedes proyecten una sentencia, cuando ustedes estén redactando un proyecto, no se tienen que olvidar de algo muy obvio, de algo absolutamente básico, y por ello es que quiero empezar con esto, que es la necesidad de escribir claramente. No olvidemos dos cosas aquí. La primera es que una sentencia o un auto o cualquier tipo de resolución en materia judicial es
un instrumento de pedagogía. Primera idea, es un instrumento de pedagogía. Es decir, también de alguna manera ustedes participan de una tarea profesoral. Ustedes están enseñándole a los lectores temas de argumentación y temas de interpretación jurídica y temas de fuentes del derecho, lo voy a detallar más adelante, pero eso nos obliga a tener una absoluta claridad en la escritura. Entonces, hay primero un afán de pedagogía jurídica, de pedagogía social. En el caso de la tarea del Tribunal Electoral, también hay que decirlo con todas sus letras, de pedagogía política incluso. El Tribunal Electoral en alguna medida tiene la tarea encargada también a nivel de nuestra Carta Magna de ser una escuela de democracia. La jurisdicción electoral es una escuela democrática y por eso es que se tiene que cumplir con este primer objetivo de una gran pedagogía. Pero en ese mismo primer punto, en esa primera sugerencia, creo que también es importante considerar que una sentencia o una resolución judicial en general es un ejercicio comunicativo. Es decir, también están comunicando cosas. También, además de esta formación como profesoral o de enseñanza, creo que también es importante que se asuman como comunicadores. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo aprender a escribir con claridad? A mí, ya se imaginan ustedes, yo llevo muchos años en cuestiones universitarias y una de las cosas que más me sorprende cuando comparo cómo se enseña derecho con cómo se hace en otros países es que en México, quienes damos clase a nivel licenciatura o posgrado en materia jurídica, asumimos o damos por hecho que cuando los alumnos llegan a este nivel universitario, ya saben escribir, ya dominan perfectamente su capacidad expresiva por escrito, etcétera, y por tanto ya no nos tenemos que detener en ello. Sin embargo, fíjense, en otros países, y cito a nuestro vecino del norte, en las universidades norteamericanas, en las escuelas de derecho, se imparten cursos de redacción jurídica, lo que se llama ya legal drafting. Y hay veces que el legal drafting te sirve o te enseñan para redactar contratos o convenios, hay veces que te enseñan a redactar proyectos de ley, pero también te enseñan a redactar demandas o contestaciones de demanda o recursos de apelación o incluso sentencias. Y eso es algo que es muy importante porque escribir bien requiere, entre otras cosas, práctica. O sea, a escribir bien uno aprende escribiendo. No hay trucos, no hay atajos, no hay cuestiones esotéricas o cuestiones ocultas. Si quieren escribir bien, escriban mucho, escriban a diario. Siempre me gusta con mis alumnos usar la siguiente analogía. Escribir bien es como cuando uno se propone todos los meses de enero, por lo menos yo así le hago desde hace muchos años, hacer ejercicio, ¿no? Entonces, cada vez que empieza el año, ahora sí, mi meta es hacer ejercicio, voy al gimnasio, pago el gimnasio, toda la anualidad la cubro, etcétera, y ya no me vuelvo a parar. Bueno, o eventualmente voy cada 15 días, etcétera. Eso no sirve. Eso no sirve. Si ustedes, he visto también muchos alumnos que están haciendo sus trabajos de tesis, de repente dicen, es que los sábados en la mañana le dedico 6 horas y no termino. No vas a terminar. En 6 horas los sábados no terminas. Dedícale 2 horas todos los días mejor. Entonces, creo que hay una especie de aprendizaje que sí tenemos que realizar. Y en ello también una consideración adicional es que además de escribir de manera reiterada y de escribir mucho para mejorar la capacidad expresiva por escrito, lo que no puede sustituir, no hay forma de sustituir para escribir bien, tiene que ver con las buenas lecturas. Esto es algo en lo que siempre hay que insistir. Las personas que se dedican profesionalmente a escribir son siempre buenos lectores. Así que también, además de escribir mucho, en este primer punto, otra sugerencia adicional sería leer mucho. Y cuando digo leer mucho, no vayan a creer que me refiero a esto que aparece de repente en los paraderos de los camiones, de lea usted 20 minutos al día, sea una persona culta. No vayan a creer eso, es una mala broma, eso es una pésima broma. Hay que leer durante horas y hay que leer incluso, y esto es muy importante para juristas como ustedes, hay que leer mucho cuestiones no jurídicas. Fíjense que el problema de leer solamente textos jurídicos, ya sea textos legislativos o doctrinales,
o jurisprudenciales incluso, es que va uno como, digamos, internalizando la jerga jurídica, es decir, este metalenguaje jurídico que a veces es muy críptico, que a veces tiene unos giros gramaticales muy propios de nuestro ámbito de conocimiento, etcétera, pero que luego la mayor parte de la gente no lo entiende, ¿no? Dice, y lo dice, oye, pero ¿en qué idioma hablas, no? Y pues yo hablo en abogadés, así dicen, ¿no? Inglés, portugués, y hay abogadés. Cuidado con esto, cuidado, es una trampa. Hay una encuesta, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial en España, que vendría siendo el equivalente a nuestro Consejo de la Judicatura Federal, que dice que el 74% de los ciudadanos en España, pero seguramente las cifras parecían en México, se sienten absolutamente lejanos y no pueden comprender el lenguaje jurídico que utilizan los profesionales del derecho. Entonces, aquí mi sugerencia sería, cuando usted redacte en textos, y no estoy hablando simplemente de todo este movimiento, que por cierto es muy interesante, muy atendible, de justicia abierta, de justicia accesible, de sentencias con formato ciudadano, y todo eso merecería una reflexión aparte, que también se ha hecho en el ámbito de la escuela judicial, pero me refiero ahora a sentencias que tienen su componente técnico, que son sentencias de fondo, que son sentencias que requieren muchas horas para su elaboración, pero que no tienen que olvidar esta parte comunicativa, pedagógica, de claridad, etcétera, etcétera, que estimo de la mayor importancia. Ese sería el primer asunto que quería poner a su amable consideración. El segundo asunto, que me parece igualmente importante, o incluso tal vez más, tiene que ver con el rigor probatorio. Todo el tema relacionado con el razonamiento probatorio, sobre lo cual, por cierto, he estado pendiente porque siempre pues procuro estarme actualizando, he estado pendiente de los trabajos de la Escuela Judicial Electoral y sé que han tenido varias conferencias con expertos internacionales en materia de razonamiento probatorio en esto que han llamado algunos, en alguna vertiente las masterclass o en algún otro formato, pero he visto que han dedicado muchas horas en este año a temas de razonamiento probatorio y asumo que tendrán ya pues un claro dominio de esa temática. Yo me permitiré señalar simplemente aquí lo siguiente. En primer lugar, desde luego, las tres características básicas del razonamiento probatorio o de los medios de prueba, que es la acreditación de la relevancia, de la pertinencia y de la idoneidad. No les estoy diciendo nada que no sepan. Las pruebas tienen que ser relevantes, tienen que ser pertinentes y tienen que ser idóneas, que es el marco, digamos, de arranque o el marco tradicional o el acercamiento típico en cuestiones probatorias. Pero agregaría también, y hay, insisto, muchas conferencias que se han dado en la Escuela Judicial Electoral sobre el tema, yo voy a poner una nota a pie de página, agregaría que pues casi en homenaje a este gran procesalista italiano que acaba de fallecer, Michele Tarufo, habría que estar en este tema atendiendo a lo que se ha denominado por el propio Tarufo, por su seguidor, estoy hablando de Jordi Ferrer, estoy hablando de Carmen Vázquez, gente que ustedes conocen y han escuchado, habría que caminar hacia el paradigma de la prueba racional. Y el paradigma de la prueba racional supone, entre otras muchas cosas, un rechazo abierto, un rechazo absoluto a ese otro paradigma que a muchos de nosotros nos enseñaron en la escuela, en la licenciatura, y que se llama el paradigma probatorio de la íntima convicción. Es decir, la idea de que el juez tendría que estar íntimamente convencido, es decir, tendría que desarrollar una suerte de estado psicológico donde dijera, bueno, la razón le cabe a esta parte o esta persona es culpable o se acreditó la acusación planteada, etcétera, etcétera, pero de una manera íntima, donde él dijera, pues a mí me parece esto, donde él expresara en la sentencia una cierta convicción, entendida como propiedad psicológica. Esto hay que rechazarlo y hay que dejarlo atrás de forma absoluta. La cuestión de la prueba es una cuestión sujeta a argumentación y por tanto tiene que ser demostrable. Tiene que haber una capacidad demostrativa en el capítulo probatorio de toda resolución judicial. Y esto nos lleva a cuestionarnos una serie de ideas que a veces o las traemos mal explicadas desde la carrera o no las entendemos bien.
O tal vez ha faltado también, y que cada quien asuma su parte de culpa, yo asumo la mía, por supuesto, ha faltado doctrina jurídica en esta materia en México. Las cuestiones de derecho probatorio son muy incipientes todavía en nuestro país. Normalmente tenemos que acudir a fuentes de autores extranjeros, lo cual está muy bien. Yo en eso no tengo ningún problema y al contrario lo promuevo cada vez que puedo. Pero creo que ha faltado a nivel de formación básica una mayor profundidad de la doctrina jurídica mexicana en cuestiones probatorias. Y creo que hay que hacer un conjunto de reflexiones en donde, por ejemplo, yo les diría a ustedes como futuros secretarios que los temas probatorios requieren siempre en el ámbito de la función judicial un sano escepticismo. Sean ustedes escépticos, no crean todo aquello que ven de entrada, no crean en aquello que se les plantea, no caigan tampoco en el extremo de pasarse de escépticos y caer en el cinismo, en el no creo en nada. No se trata de eso, pero sí de mantener un sano escepticismo, de aproximarse al material probatorio ofrecido en el marco de un proceso judicial diciendo, ya veremos. De momento no lo creo del todo. Vamos viendo qué cuestiones hay ahí. Entonces, la actitud que se tiene que tomar es la de un sano escepticismo. Y luego, creo que hay bastante que decir respecto a pruebas individualmente consideradas. Por ejemplo, creo que al proceso judicial mexicano, y es algo en lo que ustedes tendrán que estar muy atentos ya en el ejercicio de su tarea como secretarias, como secretarios, hay que meterle al proceso judicial mexicano mucha más ciencia. Necesitamos conocimientos científicos. Y pues ahí tenemos el gran ámbito de la prueba pericial. Una prueba pericial en donde creo que hay bastantes cosas que dilucidar desde el punto del razonamiento probatorio. Por ejemplo, hay voy a sintetizar mucho, pero digamos, hay como dos lineamientos o dos grandes posturas de muchos jueces en México en temas de prueba pericial. Una de ellas dice, el conocimiento científico requiere de un nivel de especialización tan alto que ningún abogado lo puede sustituir. Por tanto, en el sentido que venga el dictamen pericial, así voy a dictar mi sentencia, ¿no? Y eso es una actitud deferente del juzgador frente al perito, porque dice, pues el perito es el que sabe, el perito estudió esta materia durante muchos años, yo de esa materia, pues soy un ciudadano más, un ciudadano común, entonces me oriento en el sentido que señala el perito. Y hay otra actitud radicalmente contraria, estoy sintetizando mucho, de acuerdo con la cual el juez es el perito de peritos y por tanto se toma el dictamen pericial como un insumo más, como un elemento más del razonamiento probatorio, pero no necesariamente se le hace caso. Yo creo que en medio de eso, en medio de esas dos posturas, cabe en el paradigma de la prueba racional del que estoy hablando una actitud deferente hacia el conocimiento científico. Evidentemente un abogado nunca va a saber tanto como alguien que estudió específicamente la carrera de psicología o de química o de antropología o de la especialidad que tenga cada perito, pero en donde tampoco se desplace la responsabilidad de decidir del juzgador al perito. Yo creo que cabe un punto intermedio y en esto y en las siguientes consideraciones les voy a recomendar un conjunto de sentencias que me parece que son ejemplares. Por ejemplo, en este aspecto del razonamiento probatorio de la prueba pericial, a mí me gusta mucho una sentencia del ministro José Ramón Cosío, que es una sentencia de hace ya algunos años, pero les voy a explicar su utilidad. Miren, si quieren tomar nota, es la sentencia que resuelve la contradicción de tesis 154/2005. 154/2005. Esta es una sentencia, yo no sé si se acuerdan ustedes de ella, a lo mejor la han escuchado por ahí o la conocen seguramente. Esta es una sentencia del ministro Cosío en donde se analiza la pertinencia de la prueba pericial en materia genética para la determinación de la filiación, es decir, en todos aquellos procesos donde se pide el reconocimiento de paternidad. Y la prueba idónea para ese reconocimiento de paternidad es la prueba de ADN. En ese momento la Suprema Corte, y ojo, es contradicción de tesis, por eso había criterios divergentes de los colegiados. Y en ese momento la Suprema Corte, en la ponencia del ministro Cosío, se hace la siguiente pregunta. ¿La prueba de ADN es una prueba idónea? ¿Es una prueba que consiga
que logre el suficiente nivel de seguridad para establecer algo que tiene tantas consecuencias desde el punto de vista jurídico, pero también humano, como es la determinación de una paternidad. O sea, no estamos hablando de una cosa menor, no estamos hablando de una cosa que se pueda liquidar con unos cuantos miles de pesos y ya me olvido. No, estamos hablando de una cosa muy, muy de fondo para la vida de seres humanos. Entonces, la Corte se pregunta esto. Y lo que hace el ministro Cosío, y por eso les recomiendo mucho la lectura de esta sentencia, es traer a México el llamado estándar Daubert. El estándar Daubert, que es aquella famosa sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde puso los 4 requisitos para considerar que un conocimiento, en efecto, es conocimiento científico y puede ser admitido al proceso judicial. Y los trae literal. El ministro Cosío lo que hace es traer literalmente los 4 estándares de Daubert y lo genera para México, insisto, a través de una contradicción de tesis que genera precedente judicial vinculante en el ámbito de la competencia de esos tribunales, por lo menos, y que les puede servir mucho para reflexionar sobre lo que la propia sentencia de Daubert dice. Los jueces son gatekeepers de la ciencia en el proceso, son como los porteros, son como los vigilantes de la puerta. ¿Qué conocimiento entra en el proceso judicial? ¿Qué calidad debe de tener ese conocimiento? ¿Cómo distinguir entre verdadera ciencia y lo que Daubert llama en una ponencia del Justice Harry Blackmun, por cierto, un muy ilustre integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo llama junk science, o sea, la ciencia basura, la pseudociencia. Entonces es algo que nos puede ayudar para ver cómo la prueba pericial tiene que tener ciertas calidades, creo yo, muy, muy importantes. Una segunda reflexión que les quiero compartir tiene que ver con algo que de pronto utilizamos, creo yo, no me refiero a la jurisdicción electoral, me refiero en general en México, utilizamos con una cierta ligereza en el razonamiento probatorio que se vincula con la prueba indiciaria, con la prueba indirecta. Hay ocasiones en donde no tenemos prueba directa, en donde tenemos que hacer como una reconstrucción argumentativa para poder llegar a una conclusión o para poder desarrollar el razonamiento probatorio, etcétera, y nos tenemos que basar solamente en indicios. Bueno, sobre esto de los indicios, para mí hay una sentencia ejemplar que les recomiendo mucho en su lectura. Es una de mis favoritas, por cierto, y la uso mucho para dar clase, porque es muy pedagógica y la verdad es que sirve mucho. Me refiero a la sentencia que resuelve el amparo directo 78/2012. Es una sentencia de la Suprema Corte, amparo directo 78/2012, y estoy seguro que muchos de ustedes la conocen porque ha sido una sentencia que también hemos procurado, los que somos fans de esta sentencia, como que procuramos difundirla mucho. Es la sentencia de un homicidio en San Luis Potosí, en el Colegio Salesiano de San Luis Potosí. Una alumna, una menor de edad, que en ese momento tenía, si mal no recuerdo, 16 años, 14 o 16, no me acuerdo, pero el chiste es que aparece su cadáver en la escuela. Un lunes ella había ido a un entrenamiento el sábado en la mañana, porque formaba parte del equipo de porristas de la escuela. Entonces la mamá la va a dejar el sábado a las 9 de la mañana en la escuela. Tenía que regresar por ella terminando el entrenamiento después de las 2 de la tarde y ya no se puede comunicar con ella. La niña aparece pues ya sin vida, su cuerpo el lunes siguiente. Empieza la investigación, y en la investigación ministerial que conduce la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, no se logran recabar pruebas directas para dar con el responsable. Se formula una acusación, se ejerce la acción penal contra un directivo de la escuela, contra el director de primaria de la escuela, por cierto, que vivía adentro de la propia escuela. Pero en todo el proceso judicial no hay una sola prueba directa. Sin embargo, tanto en primera instancia como en segunda instancia, los tribunales locales de San Luis Potosí dictan sentencias condenatorias y sancionan al directivo de la escuela con una pena de más de 30 años de prisión. 34 años de prisión son. Entonces, el caso llega a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, en una ponencia del señor ministro Arturo Saldívar, hace un razonamiento muy interesante sobre prueba indiciaria y se pregunta,
una prueba o un conjunto de indicios, un conjunto de elementos indirectos en el sentido probatorio, es decir, de pruebas indiciarias, puede ser suficiente para dictar una sentencia condenatoria en materia penal. Y dice la sentencia, la respuesta que da es sí, sí, siempre y cuando, y aquí viene lo interesante para ustedes, porque yo sé que ustedes no van para penal o no necesariamente van para penal, pero quién sabe porque la vida da muchas vueltas, ¿va? No, no importa, el razonamiento es lo importante, ahí les va. La sentencia dice sí se puede siempre y cuando los indicios tengan ciertas calidades, es decir, no se requiere necesariamente en materia penal para una condenatoria que exista prueba directa. Se puede con pura prueba indirecta, sí, pero siempre y cuando estas pruebas indirectas tengan ciertas calidades. Por ejemplo, que sean plurales, que no sea una, que los indicios estén corroborados a su vez por prueba directa, que los indicios constituyan un sistema argumentativo en el sentido que vayan todos orientados a la misma conclusión y no haya ninguno en sentido contrario. En fin, una serie de calidades que yo creo que si ustedes me aceptan esta respetuosa sugerencia para que lean esta importante sentencia de la Suprema Corte, van a ver un razonamiento probatorio de gran calidad. El secretario que redactó el proyecto de esa sentencia, que ya lo dije es de la ponencia del ministro Arturo Saldívar, el secretario fue para mí un secretario verdaderamente legendario, que hizo un trabajo excepcional en muchos casos y pueden buscar, yo les diría incluso si tienen tiempo y ganas, busquen todas sus sentencias. Para mí fue uno de los mejores secretarios de la época reciente de la Suprema Corte y miren que hay varios buenos, los conozco a muchos por razones que ustedes se podrán imaginar, los conozco muy bien a muchos y este es uno de los mejores, Javier Mijangos y González. Javier Mijangos, que fue coordinador de la ponencia del ministro Saldívar y que hizo un conjunto de sentencias, pero esta es una de las mejores. Miren, yo cuando explico esta sentencia en clase, y les pido ahorita de su comprensión y su paciencia para no alargarme en esto, pero miren, yo les digo a los alumnos, hagan de cuenta que cuando tú lees esa sentencia, la de San Luis Potosí, hagan de cuenta que te pone, por la forma en cómo está redactada, escrita y razonada, hagan de cuenta, lo voy a decir de manera muy coloquial, perdón, pero es como una cebolla. Hagan de cuenta que es una cebolla. El caso es una cebolla. ¿Y saben qué hizo Javier Mijangos y Arturo Saldívar? ¿Saben qué hicieron? Le fueron quitando las capas a la cebolla. Y entonces lo que hicieron fue decir, a ver, la primera y la segunda instancia allá en San Luis Potosí, en la sentencia condenatoria, construyeron todas estas capas de razonamiento. Es decir, desde el núcleo de la cebolla, hagan de cuenta que le fueron agregando capas, que eran las pruebas indirectas, es decir, los indicios. Y entonces la sentencia dice, a ver, vamos quitando cada indicio y vamos viendo qué queda, ¿no? Y en efecto, van quitando uno, otro, y al final de la sentencia, ¿qué sucede? Cuando ya lees todo el texto así de conjunto, dices, no hay nada, no hay nada. No se sostiene una sentencia condenatoria porque realmente en el núcleo de esa cebolla, ya pelada la cebolla, ya no hay nada. Entonces, esa manera de razonar, desde mi punto de vista, es verdaderamente emblemático. Luego hay también un tema que desde mi punto de vista, en esto del rigor probatorio, tienen ustedes que tomar con mucho cuidado, sobre todo, porque se suele explicar de manera muy simplona, muy sencilla. Por lo menos así me lo explicaron a mí en la licenciatura y luego en la práctica tiene muchos problemas. Me refiero a la prueba testimonial, Y aquí tenemos que entender una cosa que ha sido muy trabajada por los especialistas, no necesariamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde la psicología, que es el funcionamiento de la memoria. ¿Cómo funciona la memoria de los seres humanos? Y de pronto es muy curioso que en las escuelas y facultades de Derecho nos enseñan el tema de la prueba testimonial como si la memoria del ser humano fuera una especie de espejo, ¿no? Es decir, como si nosotros, cuando nos llaman a una audiencia y prestamos testimonio sobre cierto tema, pudiéramos reflejar lo acontecido, es decir, lo percibido a través de los sentidos, como si fuera un espejo y describirlo perfectamente. Bueno, ojo con esto. Ahí les va lo del escepticismo. Los especialistas en psicología del testimonio dicen, eso no es posible. Y no es posible porque, primero, los seres humanos no tenemos una capacidad absoluta de percibir lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, nuestra propia capacidad
de adquisición de realidad, digamos, a través de los sentidos está limitada. Segundo, porque incluso suponiendo que lo hubiéramos percibido con nitidez, suponiendo que nuestras capacidades perceptivas estuvieran al 100% y se hubiera dado plena luminosidad en el hecho para verlo bien o una cercanía muy grande para escucharlo, lo que ustedes quieran. Incluso en ese supuesto, el cerebro humano inmediatamente que registra un hecho, lo empieza a olvidar. Lo empieza a olvidar. Es decir, nosotros no recordamos todo aquello que hemos percibido en los últimos días, semanas o meses. Entonces también hay una, y lo digo a manera casi de canción, perdón ustedes, pero hay una curva del olvido. Hay una curva del olvido en la memoria humana. Entonces no funciona de esa manera. Y luego los especialistas también subrayan el carácter, no solamente digamos, reflexivo, simétrico del recuerdo con la narración que hacemos del recuerdo, sino que también dicen la memoria humana tiene un carácter recreativo. ¿Qué quiere decir recreativo? Que nosotros no contamos aquello que percibimos, los acontecimientos sobre los que prestamos testimonio, como lo percibimos o lo vivimos, sino que lo recreamos. Es decir, para mencionarlo de manera un tanto coloquial, pues le echamos salsa a los tacos, ¿verdad? Como se dice coloquialmente. Es decir, le ponemos también de nuestra parte. Entonces, ya no sabe uno si, o más bien, de lo que te estás acordando, ¿pasó así o es como tú quieres recordarlo con todos tus sesgos cognitivos, con todos tus prejuicios, etcétera, etcétera, lo cual ningún ser humano se puede librar, ¿eh? Ahí hay investigaciones muy buenas del Premio Nobel de Economía, en este libro fantástico de Daniel Kahneman, se llama, no sé si lo han visto, este libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Es un gran libro y ahí te describe Kahneman, que ganó el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo, fíjense. Y ahí Daniel Kahneman te describe lo que se llama sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos. Entonces, por ahí nos podemos también dar cuenta de las enormes dificultades de la prueba testimonial. Sobre todo esto, sobre este conjunto de cuestiones, yo les quiero recomendar otra sentencia. Les voy a estar recomendando sentencias porque creo que es lo práctico, ¿no? Y porque ustedes quieren cosas prácticas, no tanto doctrinales. Entonces, para análisis de prueba testimonial, les recomiendo una sentencia que es la sentencia del amparo directo en revisión, ADR 3797/2014. Repito, ADR 3797/2014, una ponencia del señor ministro Arturo Saldívar. Esta, si mal no recuerdo, es del secretario, muy brillante, por cierto, Arturo Bárcena Subieta. Arturo Bárcena, director ahora del Instituto de la Judicatura Federal, ¿verdad? Recientemente nombrado, precisamente. Entonces, este es un caso interesante porque, por ejemplo, hay otra cosa que no mencioné y que aquí en esta sentencia lo van a ver y también en la doctrina especializada, que es la diferente manera de rendir testimonio y con todo lo que con todas las consecuencias que ello lleva en materia de valoración de prueba testimonial, que tiene, fíjense, la edad. Porque no es lo mismo el testimonio de un niño que el testimonio de un adulto, que el testimonio de un adulto mayor. Entonces, en esta sentencia particularmente también se da una reflexión en el sentido de la influencia de la edad. Luego, en esto mismo del tema de las pruebas, les tengo otras sugerencias. La doctrina moderna en materia de razonamiento probatorio ha desarrollado un concepto que a mí me parece que puede ser muy útil, que en el trabajo que ustedes harán como secretarias, como secretarios les puede servir mucho, que se llama las cargas probatorias dinámicas. Acuérdense del concepto clásico de carga de la prueba, ¿no? El típico. El que afirma tiene que probar. Fíjense que la doctrina más avanzada en materia de razonamiento probatorio dice, sí, nada más que esta carga de la prueba no es estática. Es decir, no es que llegue, se enfoque en un actor dentro del proceso y ahí se quede. No, es dinámica. ¿Por qué es dinámica la carga probatoria? Porque puede ir trasladándose en función de cómo son los planteamientos argumentativos de una parte a otra. Y esto particularmente la Suprema Corte lo ha desarrollado y les quiero recomendar en ese sentido una sentencia
lo ha desarrollado a través del principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia genera una carga probatoria, evidentemente. Quien acusa tiene que probar, quien es acusado no tiene que probar su inocencia, ¿verdad? Evidentemente, pero puede haber, dice la Suprema Corte, una cierta dinámica en la distribución de esta carga, de forma que en función de ciertos planteamientos de teoría del caso, de pronto el propio acusado asuma carga probatoria. Y eso no quiere decir que no esté asistido de la presunción de inocencia, pero dependiendo de cómo articula su propia teoría del caso, puede estar trasladando, en esta lógica de la dinamicidad de la carga probatoria, puede estar trasladando carga probatoria para asumirla como propia. Entonces, creo que sobre esto también es importante reflexionar y les voy a recomendar en este punto específico cargas probatorias dinámicas, la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión ADR 3623/2014. Repito, ADR 3623/2014. Otro punto interesante también sobre el razonamiento probatorio tiene que ver con el principio que se aplica típicamente a la materia penal, pero también, por supuesto, a la materia electoral y concretamente al derecho sancionador electoral. Me refiero al tema de la licitud probatoria, es decir, las sanciones que se impongan, sean en materia penal, sean en materia de derecho administrativo sancionador o de derecho electoral sancionador, tienen que estar basadas en pruebas lícitas, pruebas lícitamente obtenidas. Y repito, todo el tema de licitud probatoria se origina en el derecho penal, pero se plantea también en el ámbito que a ustedes les interesa. Sobre esto de la licitud probatoria, hay una sentencia ejemplar también, verdaderamente magistral, de mis favoritas de la Suprema Corte, otra que es también, como varias de las que he mencionado del ministro Saldívar, que es la sentencia del ADR 1621/2010 sobre licitud probatoria, repito, ADR 1621/2010. Esta es una sentencia muy interesante porque además proyecta el principio de licitud probatoria. Fíjense qué interesante. También de Mijangos, el secretario Javier Mijangos, lo proyecta a las relaciones entre particulares. Esta es una famosa sentencia, a lo mejor por ahí lo conocen el caso, lo han escuchado, de un señor que en un juicio de divorcio, cuando todavía no existía el divorcio incausado, todavía se requería la acreditación de causal para la disolución del vínculo conyugal, y entonces un señor ofrece en el juicio correos electrónicos de su esposa. Y entonces, pues la esposa que no se quería divorciar, no sé por qué razón, pero pues cada quien, ¿verdad? Entonces ella dice, no, espérame, te metiste a mi correo electrónico y sacaste esa información que luego llevaste ante el juzgado. Nada más te digo una cosa, esos correos electrónicos fueron obtenidos de manera ilícita. Y entonces, la consecuencia, ¿cuál es? La nulidad plena del valor probatorio de esos correos electrónicos. Ahora, esto fue... Fíjense por esta interesante. Uno, se aplica frente a particulares, ¿no? Entonces, hay una intervención de comunicaciones privadas violatoria del artículo 16, pero de un particular frente a otro particular, y es en un juicio en materia civil, no penal. Está muy interesante. En materia penal, la típica sentencia, digamos, la sentencia prototípica que siempre citamos sobre ilicitud probatoria es el caso Acteal, que fue otra del ministro Cosío, que es el amparo directo penal. Ese es no lo traigo aquí apuntado, pero si mal no recuerdo es el amparo directo penal 9/2008. Me puedo estar equivocando, seguramente me estoy equivocando, pero estoy casi seguro que es el amparo directo penal 9/2008, pero es el caso Acteal. Esa es nulidad de prueba ilícitamente obtenida en materia penal. Pero que les estoy hablando ahorita, el 1621/2010, es en materia civil. Está bien interesante cómo el ministro Saldívar construye todo el razonamiento para la exclusión probatoria. O sea, es nulo porque se viola el artículo 16 de la Constitución. Si quieren incluso complementar sobre el mismo tema, hay una contradicción de tesis interesante.
para mí el 1621 es la sentencia superestrella en esta materia. Pero bueno, si quieren además complementar, les recomiendo también la contradicción de tesis 194 diagonal 2012. Dos cosas más, ya para cerrar este segundo y largo, como ustedes ven, periplo sobre razonamiento probatorio. La primera es que esto que les decía de ser escépticos, fíjense, este sano escepticismo frente a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio, hay una sentencia que lo desarrolla muy bien y que sirve incluso para que ustedes vean cómo a veces en el ejercicio de la función judicial se tiene que involucrar o se tiene que traer a cuenta lo que se actúa en otras instancias, por ejemplo, instancias de carácter ministerial. Esta sentencia que les quiero recomendar ahorita es la sentencia que resuelve el amparo directo 554 diagonal 2013, amparo directo 554 diagonal 2013, y se conoce como, no sé si lo han escuchado, a lo mejor por ahí lo conocen, se conoce como el caso Mariana Lima Buendía. Mariana Lima Buendía fue una estudiante de Derecho que en un momento, pues nadie se salva de esto, ¿verdad? Pero en un momento de error se termina casando con un fulano, me atrevo a llamarlo de esta manera, que trabajaba como policía ministerial en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y que, para no hacerles el cuento largo, la termina matando. Entonces ellos ya habían tenido muchos episodios de violencia, se estaban separando, ella ya vivía fuera de su domicilio conyugal, pero había dejado ahí sus cosas y un día regresa en la mañana muy temprano a recoger sus cosas ya para poner fin a esa relación. Y él la encuentra en el domicilio y la mata. Pero él era, ojo, policía ministerial del Estado de México. Entonces, el primer planteamiento que él hace a partir de la denuncia que él mismo presenta es que ella se suicidó. O sea, lo que él dice es, no, pues yo llegué a la casa y la encontré, pues, se había ahorcado, se había suicidado, estaba muy triste, estaba deprimida, y entonces la Procuraduría, pues seguramente con alguna influencia de este fulano, pues corrobora la tesis en la averiguación previa, porque todavía era del sistema anterior, del sistema tradicional en materia penal, ¿no? Y es la mamá de Mariana Lima, quien da toda la batalla, promueve recursos, etcétera, y llega el caso a la Suprema Corte para que cambien la investigación y efectivamente se establezca que fue víctima de un homicidio. Pero les recomiendo esta sentencia para desarrollar este sentido, digamos, de sano escepticismo por una razón. Miren, y no les quiero adelantar la lectura porque es casi como de una novela de misterio. Esta es muy, muy buena, pero ahí les va. El aspecto medular fue que el planteamiento del suicidio se basa en el hecho de que Mariana Lima se suicidó a través de un ahorcamiento, es decir, había una especie de armella, una especie de argolla en una pared de su casa donde vivía, y entonces lo que hizo Mariana Lima fue pues sujetar una especie de cuerda y ahorcarse con esa cuerda. Bueno, pues resulta que se pudo establecer el tipo de cuerda, porque no apareció la cuerda, primero no apareció, pero había unas fotos de la cuerda. Entonces pudo determinar pericialmente cuál era ese tipo de cuerda. E hicieron una prueba de laboratorio y dijeron, a ver, este tipo de cuerda, ¿cuántos kilos aguanta la cuerda antes de tronarse? ¿Cuántos kilos puede sostener la cuerda antes de tronarse? Y entonces en el laboratorio se corrobora que puede sostener 50 kilos. Bueno, Mariana Lima pesaba 55 kilos en el momento de su muerte. Entonces, primer punto. Segundo, la distancia que había entre lo largo de la cuerda que fue utilizada, el punto donde estaba sostenida esta argolla y el piso. Pues resulta que sumando estas distancias, Mariana Lima podía estar de pie, ¿no? Podía estar de pie, alcanzaba el piso. Entonces, oye, ¿cómo se suicidó de esa manera? No hay forma de que te suicides, la cuerda estaba más larga, ¿verdad? O sea, son detalles, pero vean, ¿cómo pudo corroborarse esto? Solamente si tú eres escéptico. Porque si te presentan un cadáver, te presentan la cuerda, te presentan que el cadáver tenía lesiones en la garganta provenientes de la cuerda, tú dices, no, pues se suicidó. Y además se estaba divorciando, ¿no? Estaba en un momento de su vida muy, muy complicado.
No, espérame. Es que ahí está la tarea. No te lo tienes que creer. Tienes que tener escepticismo. A eso me refiero. Luego, una última, una última para esto del tema probatorio. Evidentemente, también hay una cuestión medular en todo el razonamiento probatorio, que es la valoración de las pruebas. La valoración de las pruebas. Y sobre el tema de la valoración, también les quiero recomendar una sentencia, desde mi punto de vista, ejemplar de la Suprema Corte, porque es muy pedagógica, explica los diferentes sistemas de valoración probatoria, etcétera. Les va a servir, les va a servir. Esta es la sentencia mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión ADR 945/2018. Y fíjense que a diferencia seguramente de todos los casos anteriores que les he recomendado, a lo mejor les puede interesar un poquito más, porque se origina en un tema electoral, Es un proceso penal en el cual se acusa a una persona de haber cometido un delito electoral porque fue a sacarse 2 veces la credencial para votar con fotografía. Entonces ya tenía una credencial para votar con fotografía y fue otra vez y dijo, pues yo quiero otra vez con otro nombre, con otra personalidad, etcétera. Y entonces, en fin, lo detectan, ¿no? A través de una configuración de rasgos fisonómicos, etcétera. Le abren un proceso penal, se dictan las sentencias condenatorias, él va recurriendo en cada instancia, se le había impuesto una sentencia de 3 años de prisión. Y él llega en un planteamiento hasta la Suprema Corte porque dice que cuando el Código Federal de Procedimientos Penales, ya abrogado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, establecía que la prueba documental pública tenía valor probatorio pleno, eso violaba su presunción de inocencia. Ese fue su argumento, eso fue lo que le permite abrir la vía recursiva para llegar a la Suprema Corte a través del ADR. Y entonces la Suprema Corte dice, a ver, ¿cómo? O sea, ¿puede el legislador establecer valoraciones probatorias o tiene que ser el juez? ¿Quién puede decir cuál es la valoración correcta para determinado tipo de prueba? Y entonces está muy interesante, no les voy a contar el fin, bueno, les adelanto. El final es que la Suprema Corte dice, lo puede hacer el legislador, y eso no viola la presunción de inocencia, toda vez que quien enfrenta una acusación con este tipo de prueba, con una prueba en donde la ley señala que el valor probatorio es pleno, de todas formas tiene otras maneras de defenderse. Por ejemplo, puede demostrar que la prueba es falsa y entonces solamente tiene valor probatorio pleno la prueba verdadera, pero no la falsa. O puede demostrar que el documento público que tiene valor probatorio pleno fue expedido por una autoridad que no era competente, o que se refiere a hechos que otro material probatorio puede desdecir, puede demostrar su falsedad. En fin, hay un razonamiento, creo yo, muy, muy interesante, muy profundo, y les recomiendo también esta cuestión. Este es el segundo punto que quería yo abordar con ustedes. Vamos al tercero. El tercero es una sugerencia para que ustedes en su futura tarea como secretarias, como secretarios, pongan mucha atención, sé que lo harán, a la calidad de las fuentes con las que ustedes van a trabajar. La calidad de las fuentes. Me refiero a las fuentes jurídicas, a las fuentes del derecho, formales, las fuentes formales y también, por supuesto, a la doctrina. Y aquí les quiero sugerir simplemente que usen, y lo saben muy bien, lo saben perfectamente porque la Escuela Judicial Electoral ha insistido mucho en ello y lo ha hecho muy bien, que usen fuentes de origen nacional, pero también fuentes internacionales, por muchas y muy buenas razones. La primera de ellas es porque muchas de las fuentes internacionales nos resultan directamente obligatorias. Estoy hablando de tratados internacionales, estoy hablando de jurisprudencia interamericana, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí tenemos que poner mucha atención a eso. Y también aquí les sugiero que en esta concepción de fuentes internacionales distingan ustedes lo siguiente. Unas son las fuentes, digamos, fuentes directas, como pueden ser, o fuentes primarias, si les quieren llamar así, que son tratados internacionales, que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, etcétera. Y luego también hay todo un conjunto de elementos que ustedes pueden utilizar para enriquecer sus proyectos, que son
lo que podríamos llamar fuentes derivadas, es decir, fuentes que están incluidas en las fuentes primarias. Por ejemplo, en muchos tratados de derechos humanos de Naciones Unidas se establecen comités de expertos que dan seguimiento y evaluación a los propios tratados, y estos comités de expertos, por ejemplo, tienen la competencia para generar las llamadas observaciones generales o comentarios generales. Si se asoman a las tareas de los diferentes comités de expertos de Naciones Unidas, por ejemplo, en un tema que también ha sido muy, muy estudiado por el Tribunal Electoral, el tema de participación política de la mujer, de enorme actualidad, ¿verdad? Por cierto, hasta en esta semana, de enorme actualidad, la participación política de la mujer. Pues fíjense, en el ámbito de la ONU hay un comité CEDAW, es decir, un comité que es quien le da seguimiento y supervisión a la CEDAW, a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y entonces ese comité de especialistas emite comentarios generales que interpretan el contenido de la convención y les van a servir mucho. Es extraordinario. Incluso tienen uno, por cierto, no me acuerdo ahorita el número, puede ser por ahí del 14 o el 24 del comité CEDAW, que es sobre vida pública y vida privada de las mujeres. Esta importante separación entre, digamos, participación política y dedicación doméstica, por decirlo de alguna manera, ¿no? En todo aquello que proviene, incluso allá hay una fuente doctrinal original muy importante que es un escrito, un librito de John Stuart Mill y Harriet Taylor, que fue su pareja sentimental durante muchos años. Este filósofo liberal inglés del siglo XIX, John Stuart Mill, escribió algo sobre los derechos de las mujeres, justamente, hablando de esta diferente proyección de la vida de las mujeres en lo público y en lo privado. Y entonces también las fuentes derivadas les pueden servir mucho. Y aquí, en este punto de las fuentes, sobre todo internacionales, yo les sugeriría de manera muy respetuosa que puedan ustedes construir en sus proyectos una especie de diálogo jurisprudencial, un diálogo jurisprudencial, es decir, que no solamente fuera una cita formal por cumplir, ¿no? Así, voy a citar tal párrafo, voy a citar tal... No. Que sea algo más profundo, que sea algo más sustantivo, que sea un diálogo entre cortes, un diálogo jurisprudencial, un diálogo de identificación de temas, de identificación de problemas, de identificación de argumentos y no necesariamente una recepción acrítica de las fuentes internacionales. No es nada más, me encontré este párrafo, lo voy a incluir y así le voy sumando palabras a mi... No. Se trata de algo más profundo, se trata de algo mucho más articulado y mucho más sensato, que me parece que la mejor manera de denominarlo se llama diálogo jurisprudencial. Y dos comentarios de manera muy puntual adicionales sobre el tema de las fuentes. Siempre procuren, en esto hay que poner mucho cuidado, es engorroso a veces, pero siempre citen de manera correcta y completa sus fuentes. Esto ya sé que es algo así como casi de primaria, pero perdón que se los diga, perdón, una disculpa por decírselos, pero citen de manera completa y de manera correcta sus fuentes. Miren, hace algunos años me tocó asesorar una defensa penal de una persona que estaba acusada del delito de violación. Había sido sentenciado en primera instancia por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Y le ganamos el asunto en favor del procesado porque en la primera instancia el juzgador había basado su sentencia o había fundamentado su sentencia en una parte en donde decía la sentencia, se acredita la responsabilidad en atención, o no me acuerdo la frase literal, pero decía, de acuerdo a lo establecido por los tratados de derechos humanos en favor de las mujeres, ¿no? Una cosa así. Y en efecto, sí había algún tratado internacional en materia de género que permitía fundamentar el criterio judicial, etcétera. Pues no lo citó. Y con eso nos fuimos y dije, a ver, garantía de fundamentación, toda la jurisprudencia que venía de la octava época de los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa del primer circuito, ¿se acuerdan de aquellas tesis originales del entonces magistrado Genaro Góngora, Pimentel, etcétera? Le cité todo eso para la apelación y rájale, va para atrás la sentencia condenatoria de primera instancia. ¿Por qué? Porque la cita no fue correcta. O sea, de que existía la norma, pero hay que citarla bien. Y lo mismo pasa con todos los documentos. Entonces,
ahí viene una sugerencia. Y la otra es que incluso ustedes como secretarias, como secretarios, pudieran eventualmente organizarse en su oficina para tener, en Estados Unidos se utiliza mucho, ahí les va, un verificador de citas, así se le llama. ¿Qué quiere decir esto? A ver, alguien que los apoya a ustedes puede ser un auxiliar, alguien de, digamos, no necesariamente se requiere mucha formación, pero que revise sus documentos y diga, a ver, todo lo que yo estoy citando, corrobórame que sea cierto. Porque de pronto te equivocas en un número, ¿no? Te equivocas en una cita, te equivocas en no sé qué, y ya metiste la pata. Entonces, ahí les va otra sugerencia práctica. Pongan a alguien a verificar sus citas. Pongan a alguien a decir, a ver, mencioné este amparo, mencioné este caso, mencioné este precedente, mencioné esta observación general, mencioné tal párrafo, mencioné tal página. A ver, chécame que todo sí sea. Chécame que todo esté correcto, ¿no? Un verificador de citas para cometer los menos errores posibles. Ese es el tercer punto. El cuarto punto que quiero poner a consideración de ustedes tiene que ver con algo también muy obvio, como casi todo lo que yo he dicho, pero creo que puede ser de su interés. Y es que yo creo que para ser una buena secretaria, un buen secretario proyectista, igual que para ser un buen juez, un buen magistrado, un buen ministro, se requiere un dominio absoluto de la argumentación jurídica. De la argumentación jurídica. Y en esto nunca se puede dejar de aprender. Nunca. Yo creo que saber argumentar es algo que se va construyendo con muchos años de estudio, con mucha dedicación, con verdaderamente mucho empeño. Y el punto de partida aquí es reconocer la diferente estructura de las normas jurídicas. Es decir, ¿qué se espera de ustedes en materia de argumentación jurídica? El punto de partida es, lo primero, ¿tengo que trabajar con reglas o tengo que trabajar con principios? Como ya han estado en la Escuela Judicial Electoral los profesores García Amado y Manuel Atienza, prescindo de esta explicación, no los voy a aburrir con la diferencia entre reglas y principios, porque yo creo que todo el mundo se la sabe a estas alturas, y ahí está el libro de Robert Alexi, incluso los propios libros de Atienza para explicar esto. Pero sí es importante esta distinción porque si ustedes van a trabajar con normas jurídicas que tienen una estructura de reglas, lo que se les pide es una argumentación subsuntiva, es decir, una subsunción, es decir, en otras palabras, el silogismo deductivo aristotélico clásico, premisa mayor, premisa menor, conclusión lógico necesaria. O sea, nada que no sepan ustedes y que no dominen. En cambio, si ustedes trabajan con un conjunto de normas jurídicas que no son reglas, sino que son principios, ahí la cosa cambia. Porque ahí normalmente ya la subsunción no sirve. ¿Qué sirve? La proporcionalidad por un lado y la ponderación por otro. Y la técnica de proporcionalidad y ponderación es una técnica, desde mi punto de vista, muy sofisticada. O sea, no es fácil. No es de que, no, voy a hacer una ponderación así para desayunar, ¿verdad? No. Es mucho más complejo, es mucho más complicado. Entonces, por ejemplo, primero, distinguir. No es lo mismo, a veces se usa como sinónimo, ponderación y proporcionalidad, no es cierto. El género es proporcionalidad, la especie es ponderación. La proporcionalidad tiene 4 pasos a seguir según el test que ha desarrollado la Suprema Corte, el modelo de análisis o el modelo de examen de proporcionalidad, que es el fin legítimo, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, también llamada ponderación. Entonces se tienen que seguir estos 4 pasos, tienen que ser, y ahí viene lo complejo a veces, pero pues también hay que tenerlo en cuenta, tienen que ser pasos que se citen de manera expresa en la sentencia, de manera expresa. O sea, no puedes tú proyectar un asunto donde digas, como estoy trabajando con normas redactadas en forma de principio, voy a hacer un ejercicio de proporcionalidad y luego decir en el párrafo siguiente, después de la proporcionalidad, lo que yo concluyo es esto. No, ¿y dónde está? ¿Dónde está la proporcionalidad? O sea, tiene que ser expresa, tiene que transcurrir de manera secuencial. Los 4 pasos tienen un orden, no se puede variar ese orden. Si varías ese orden, no te va a salir bien la proporcionalidad. Y tiene también aquí, creo, quien redacta el proyecto tiene que ser muy pedagógico. Eso es diferente a la ponderación. La ponderación, como su propio nombre lo indica, y siempre cuando damos clase utilizando el símil de la balanza, siempre hay alguien que nos hace un meme o que nos critica, etcétera, pero no encuentro mejor manera de decirlo. La ponderación es pesar valores o pesar derechos que estén en tensión o que estén en conflicto.
Tiene varios requisitos metodológicos que yo en alguna clase, incluso con ustedes en la Escuela Judicial Electoral, la he explicado. Ahorita no me da tiempo, pero básicamente les voy a decir lo siguiente. Ver, si quieres hacer ponderación, tienes que demostrar, primero que nada, que existen dos derechos que están aparentemente en conflicto o en tensión. No lo des por hecho, no lo des por supuesto. Metodológicamente hablando, tú no puedes ponderar más que aquellos derechos que chocan. Si no chocan los derechos, no puedes ponderar. No hay manera de ponderar. La ponderación exige como premisa metodológica que acredites argumentativamente el conflicto. Si no acreditas metodológicamente el conflicto, no puedes ponderar. No hay manera de ponderar. Entonces, eso también, mi sugerencia es, no lo den por hecho. No lo den por hecho. Yo creo que hay que ponerlo ahí de manera expresa con mucho cuidado. Ahora, en este punto de proporcionalidad, ponderación, en fin, porque sobre subsunción pues habría miles de cosas que decir, pero específicamente sobre proporción y ponderación, les quiero recomendar dos sentencias que desde mi punto de vista, aquí sé que colegas especialistas en este tema podríamos discrepar, pero en mi opinión son dos muy buenas sentencias para ver la mecánica del test de proporcionalidad, o sea, cómo se hace estructuralmente el análisis de la proporcionalidad, incluyendo la ponderación, que son las siguientes sentencias. La primera que les quiero recomendar en este tema que estamos abordando es el amparo en revisión 237, diagonal 2014. Este amparo, las dos que les voy a recomendar son sentencias del ministro Saldívar. Este primer caso se trata de lo siguiente, ustedes lo conocen muy bien. Es el caso del uso lúdico de la marihuana. En el caso de la marihuana, como ustedes seguramente recuerdan, 4 personas físicas y una persona moral solicitaron a COFEPRIS permiso para poder consumir de manera lúdica cannabis y sus derivados. COFEPRIS lo negó y estas personas, 4 personas físicas y una persona moral, promovieron un juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto fue sobreseído por el juzgado de distrito que conoció del mismo y posteriormente, una vez que se presentó el recurso de revisión, fue conocido por la Suprema Corte y se dicta esta sentencia. Y en esta sentencia, el ministro Saldívar lo que hace es desarrollar los 4 pasos del test. Y dice, a ver, ¿es proporcional o no que exista un sistema de prohibiciones absolutas desde el punto de vista administrativo para el consumo recreativo, para el consumo lúdico de cannabis y sus derivados, sí o no? Y entonces aplica el test de proporcionalidad y desarrolla cada uno de los 4 pasos y ahí lo van a ver desde mi punto de vista con gran pedagogía. Me parece que lo hace muy bien el ministro Saldívar. Y también juega con un tema que ha sido, pues, como ustedes lo saben, seguramente muy desarrollado en la jurisprudencia, específicamente de esa ponencia, pero en varias también, que es el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, el núcleo de la prohibición que afecta el libre desarrollo de la personalidad. No es que exista un derecho a consumir cannabis en la Constitución, que efectivamente no existe, pero que sí existe un derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, la pregunta es, ¿este sistema de prohibiciones administrativas absolutas es proporcional o no en función de lo que afecta al libre desarrollo de la personalidad? Como ustedes saben, la sentencia dice que no y lo declara inconstitucional. Esta es la primera. Y la segunda, que es muy diferente, pero tiene un giro argumentativamente, creo yo, muy interesante. De verdad les va a servir, si me aceptan esta respetuosa sugerencia, la lectura de esta sentencia, que es la que resuelve el amparo en revisión 163, diagonal 2018. 163, amparo en revisión 163, diagonal 2018. No sé si esta seguramente también la conocen, es el caso Gallos, así le decimos, es el caso Gallos. Es decir, es una sentencia en donde analiza la Suprema Corte una modificación a la Ley de Protección Animal del Estado de Veracruz,
en donde el legislador local de Veracruz modifica la ley, hace una reforma y establece la prohibición de las peleas de gallos. Entonces, una persona física y una persona jurídica, la persona jurídica, el nombre es en materia de protección de datos personales, etcétera, pero bueno, no les voy a decir cuál es el nombre, pero más o menos es una persona jurídica que se dedica a la organización a la cría y utilización de los gallos para peleas, ¿no? Para palenques, todo esto que ya saben que se organiza. Entonces, a eso se dedica esta persona jurídica. Y entonces, ellos, tanto la persona física como la persona jurídica, promueven un juicio de amparo en contra de la reforma legislativa del Estado de Veracruz. Y el juzgado de distrito les niega el amparo con el argumento de que la reforma sirve, este es el argumento, ya cada uno de ustedes saque sus conclusiones, dice el juez de distrito, la reforma sirve para proteger el medio ambiente. El medio ambiente. Lo que se está haciendo cuando se prohíben las peleas de gallos es proteger el medio ambiente. Bueno, llega el caso, presentan el recurso de revisión, llega el caso a la Suprema Corte y la Suprema Corte dice, pues no es el medio ambiente, ¿verdad? No es el medio ambiente. Es otra cosa lo que se protege. Al final termina declarando la constitucionalidad de la reforma, pero hace un análisis también en términos de la proporcionalidad. Creo que es muy interesante porque pues los recurrentes argumentaron que se violaba en su perjuicio, por ejemplo, en fin, es un argumento interesante, el derecho a la cultura. Ellos dicen, culturalmente llevamos siglos, es más, en un momento dicen, llevamos milenios organizando peleas de gallos. Esto es algo tradicional, esto ya forma parte de la cultura y lo vienen a prohibir estos cuates, lo vienen a prohibir estos legislados de Veracruz. ¿Cómo? No, esto viola nuestro derecho a la cultura. Luego está también el tema de la libertad de trabajo, ¿no? La libertad de comercio. Está el tema del derecho a la propiedad. O sea, están buenos los argumentos, están interesantes los argumentos y cómo la Suprema Corte los va estudiando uno a uno y dice, a ver, vamos a ver. O sea, el hecho de que tú tengas libertad de trabajo no quiere decir que pongas a sufrir a los animales, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un razonamiento ahí, creo yo, muy original, muy interesante, que vale la pena también que ustedes lean. Esta sería mi cuarta sugerencia. Y la última que voy a decir de manera telegráfica, porque yo creo que lo interesante aquí, dada la hora, es iniciar el debate o el diálogo, lo que ustedes quieran. Pero una quinta sugerencia que tengo para ustedes, la voy a anotar, no me da tiempo a desarrollarla, es que intenten tener, seguramente ya lo tienen, una comprensión muy robusta de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. A mí me parece que hoy hacer tarea judicial, hacer tarea jurisdiccional en cualquier materia, ustedes en materia electoral, pero el día de mañana no sabemos a dónde los lleve la vida. Tal vez el día de mañana sean jueces de distrito en materia penal o conozcan de asuntos laborales o sean magistrados en materia civil, en fin, no sabemos para dónde les va a llevar la vida. Y les voy a decir esto, allá a donde la vida los lleve, en el ejercicio de la tarea jurisdiccional, como secretarias, como secretarios o como juzgadores del día de mañana, van a necesitar de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen hoy una posición en el ordenamiento jurídico mexicano perfectamente transversal. En otras palabras, no hay materias ajenas a los derechos humanos. Si ustedes dominan de fondo, de manera sustantiva, la teoría de los derechos humanos, van a poder desarrollar una carrera judicial enormemente exitosa. Y en cambio, si no la dominan, probablemente terminen ejerciendo, como pasa mucho, una carrera judicial de estas más formalistas, de estas típicas, ¿no? De esos no acreditó el interés del artículo, no sé qué, porque no le quieren entrar a la discusión de libertad de expresión o de debido proceso o de no discriminación, porque no le saben. Y entonces mejor se van por una improcedencia o se van por otro. Y eso pasa todos los días. Y yo creo que ese es el modelo de juez que, desde mi punto de vista, necesitamos abandonar en México. Necesitamos jueces que le entren al fondo, que desarrollen una capacidad de razonamiento y de argumentación muy, muy estrechamente vinculada con los derechos humanos. Entonces, mi sugerencia es, éntrenle al tema de los derechos, éntrenle de fondo,
éntrenle de manera directa porque les va a servir. Y también, obviamente, esto no necesito decírselo porque ustedes lo saben mucho mejor que yo, en materia electoral. Hoy los grandes debates del derecho electoral mexicano son debates de derechos humanos. Son debates de derechos humanos. No veo yo una tarea de las salas regionales o de la sala superior o de la especializada, etcétera, sin derechos humanos. Al contrario, los debates más citados, más profundos que ha tenido el Tribunal Electoral en fechas recientes, si se fijan, son de derechos humanos. Entonces, incluso en la materia de electoral, pues es imprescindible esto que le estoy diciendo, pero también para otras materias. Así que ahí está el reto. Por tanto, la primera fue escribir claramente, la segunda, rigor probatorio, la tercera, cuidar la calidad de las fuentes, la cuarta, dominio de la argumentación jurídica, la quinta y última sugerencia, una comprensión robusta de los derechos humanos. Y con esto termino agradeciendo el favor de su atención, reiterándole mi agradecimiento a la doctora Rubalcaba y poniéndome a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta o alguna cuestión en la que yo pudiera aportar algún elemento adicional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Carbone. La verdad es que bastante interesante todos los consejos que nos dejas y muchas reflexiones y mucho aprendizaje. De verdad, muchísimas gracias. Tenemos a Rosario Flores que hace una pregunta. Dice, para quienes empezamos a proyectar o para el jurista en su caso, ¿cuál será la bibliografía básica para el tema probatorio? Pues si bien nos ha proporcionado ejemplos prácticos, ellos tienen un sustento doctrinario. Sí, ¿contesto de una vez, Gaby? Sí, de una vez adelante, por favor. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Rosario por su pregunta. A ver, aquí obviamente podemos ir de manera tan superficial o tan profunda como ustedes quieran, porque hay una tonelada de bibliografía en materia de razonamiento probatorio. Yo les diría, así como para empezar, pero ya aproximándonos, ¿verdad? Tarufo, Michele Tarufo. Y de Michele Tarufo les diría dos cosas que son lo que al final, desde mi punto de vista, sintetiza gran parte de los muchos años que dedicó a tareas de prueba. El primero es un libro que publicó la editorial Trota en Madrid con una traducción de Jordi Ferrer en el año 2002 que se llama La motivación de los hechos. Ahora estoy dando si se llama la motivación de los hechos o la motivación de la prueba judicial. Es editorial Trota 2002, lo pueden buscar sin problema, Michele Tarufo. Y el otro, también del propio Tarufo, es un libro que publicó la editorial Marcial Pons de Madrid, en España, que se llama La Prueba. La Prueba. Luego, eso digamos así como de arranque. Luego hay también muchos libros, hay unos manuales muy buenos que se usan en los cursos de las escuelas norteamericanas. Allá la materia probatoria es una materia como tal, se llama evidence. Y entonces hay muchísimos manuales de evidence para aquellos de ustedes que tengan la posibilidad de leer en inglés. Y les recomiendo, yo lo acabo de hacer y perdón aquí por la confidencia, pero les recomiendo que se los compren en Amazon de segunda mano, que son mucho más baratos, porque si se los compran nuevos les va a costar cada libro $250, que no es poco, y si se los compran usados como yo, les van a costar $7. Entonces ya tengo ahí mi colección de libros de evidence de $7 y luego les cobra Amazon 15 por el envío y listo. Se van a ahorrar bastante con esta sugerencia. Entonces, ahí pueden buscar en Amazon con este concepto evidence y les van a arrojar también varios. Hay uno de McCormick, por ejemplo. Hay varios. Hay más clásicos, más nuevos, etcétera. Pero la ventaja es que son libros que cubren todo el temario de la materia, porque son manuales. Entonces, esa parte también se las recomiendo. Y en los dos libros de Tarufo viene una bibliografía enorme. Luego, hay un capítulo también que a mí me gusta mucho dentro de este libro, que es una fuente interminable de aprendizaje. Yo lo llevo muchísimos años leyéndolo y no termino de aprender, que es el libro de Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. Y en el libro de Derecho y Razón de Ferrajoli, que publicó la editorial Trota, en la primera parte
hay un modelo de razonamiento probatorio, hay un modelo muy riguroso, es lo que Ferrayol le llama el razonamiento probatorio del garantismo. Entonces, ahí también hay bastante bibliografía y unos planteamientos muy, muy interesantes y yo creo que Rosario con eso arrancaría para la bibliografía en materia probatoria, porque de ahí, con estas referencias, ya pueden ustedes brincar a cosas mucho más profundas. Por ejemplo, la Academia de Ciencias Norteamericana publicó en 1993 un manual de prueba científica. Todo esto que les digo de Daubert y todo eso, y ese lo pueden bajar en PDF. Es un libro de 700 páginas. Lo pueden comprar en Amazon también, creo que cuesta $70, una cosa y vale mucho la pena, pero lo pueden bajar en PDF porque es una publicación pública. Se llama Manual de Prueba Científica, una cosa así. Lo pueden por ahí verificar sobre prueba. Y tendría más bibliografía, no la tengo ahora hacia la mano, pero si quieren más me dicen y yo con mucho gusto les mando una lista bastante larga sobre esto. Muchas gracias. Y bueno, Jesús Ángel Cadena puso que el libro de Tarufo es el de la prueba de los hechos y puso ahí el enlace para quien quiera seguir. Y bueno, también Jesús Ángel está haciendo referencia a unas sentencias. ¿Gustas hacerlo, Jesús? Gracias, doctora. Bueno, no solo felicitar al doctor Miguel por la exposición, sí hice referencia a algunas sentencias. Y aprovechando el espacio, pues quisiera preguntarle muy específicamente, creo que fue muy claro en la larga doctrina jurisprudencial que nos hizo del conocimiento, sobre todo en temas de estándar probatorio. ¿Cuál es su opinión sobre esta nueva postura que existe en relación con la prueba? Es decir, ¿qué se debe de probar? Lo que se deben de probar son las afirmaciones, o lo que se debe de probar eventualmente son los hechos que conduzcan a la verdad, sobre todo para conseguir un estándar probatorio a la hora de juzgar que elimine todos estos resquicios de